Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a este vuestro canal. ¡Qué alegría teneros aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y, más específicamente, en la vida de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. Prepárense porque lo que os voy a contar es intenso, emocional y tiene un aire a película de Hollywood, pero es la pura realidad. Y si os gusta estar al día de las noticias más jugosas del espectáculo, de esas que nos dejan con la boca abierta, no olvidéis darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderos nada de lo que compartimos por aquí. Os aseguro que no os arrepentiréis. Hoy vamos a hablar de una explosión, no una de esas que hacen ruido en una película, sino una explosión de hartazgo, de frustración, de decir basta ya. Demet Özdemir, esa mujer que nos ha cautivado con su talento en series como Erkenci Kuş o Doğduğun Kaderindir, ha alzado la voz, y vaya si lo ha hecho. Ha explotado contra la prensa y su declaración no ha sido un simple reproche, ha sido un grito desgarrador que ha revelado las profundas consecuencias que la presión mediática puede tener en la vida personal de una persona, incluso de una estrella mundialmente reconocida. Y la frase que lo resume todo, la que ha resonado en cada titular y en cada conversación: por ustedes me mudé. Así es, amigos. Por ustedes me mudé. Imaginaos la carga emocional que lleva implícita esa frase. No es solo un cambio de domicilio, es una declaración de guerra contra la invasión constante de la privacidad, contra la falta de respeto, contra la constante mirada crítica y, a menudo, hiriente de los paparazzi y de ciertos medios de comunicación. Demet, una mujer que ha trabajado incansablemente para construir su carrera, que ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo, se ha visto obligada a tomar una decisión radical, drástica por el simple hecho de querer vivir en paz. Y eso, señoras y señores, nos deja pensando. Nos hace cuestionar hasta dónde llega el derecho a la información y dónde empieza la intromisión en la vida privada de alguien. Todo esto estalló, por así decirlo, tras una serie de incidentes y una presión mediática que se había vuelto insostenible para ella. Se hablaba de que la actriz estaba buscando un nuevo hogar, y la prensa, como siempre, ávida de detalles, se lanzó a investigar, a seguir sus pasos, a especular. Y es en ese contexto, ante esa insistencia, esa invasión, que Demet Özdemir rompió su silencio. Su declaración, que ha sido ampliamente difundida, no deja lugar a dudas. Dijo de forma muy clara y contundente que las continuas persecuciones de los paparazzi y la constante vigilancia de los medios habían llegado a un punto que la hacían sentir insegura y vulnerable en su propio hogar. Por eso sí, decidió mudarse. Para protegerse. Para recuperar su espacio, su intimidad, su tranquilidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque no estamos hablando de una persona anónima. Estamos hablando de Demet Özdemir, una figura pública de primer orden. Y es precisamente por ser una figura pública que se espera que tolere o acepte cierto nivel de escrutinio. Pero, ¿es eso justo? ¿Es ético? ¿Hasta qué punto la fama nos priva de derechos básicos como la privacidad, la seguridad y la paz mental? Estas son las preguntas que deberíamos hacernos. La actriz, conocida por su carisma y su habilidad para conectar con su audiencia, ha demostrado también una gran fortaleza y valentía al expresar su malestar. No ha optado por el silencio o por la resignación. Ha decidido enfrentarse a la situación, visibilizar el problema, y hacerlo de una manera que, estoy segura, ha tocado la fibra sensible de muchas personas, no solo de sus fans, sino de cualquiera que haya sentido alguna vez su espacio invadido. Imaginaos la escena. Vives en tu casa, tu santuario, tu lugar de descanso. Llegas después de un día agotador de trabajo, esperando desconectar, estar contigo misma, con tus seres queridos. Y de repente te das cuenta de que hay ojos observándote. Cámaras que te apuntan. Personas que esperan a la vuelta de la esquina para captar un gesto, una palabra, una imagen que a menudo será sacada de contexto, manipulada, o simplemente utilizada para alimentar el morbo. Eso, queridos amigos, debe ser agotador. Debe ser estresante. Y para Demet Özdemir, se convirtió en algo insoportable. La decisión de mudarse no es algo que se tome a la ligera. Implica un proceso, un gasto, una reorganización de la vida. Y que alguien se vea forzado a dar ese paso por la acción de terceros, es simplemente inaceptable.
Es un claro ejemplo de cómo la búsqueda insaciable de noticias y la especulación mediática pueden tener consecuencias muy reales y negativas en la vida de las personas, incluso de aquellas que parecen tenerlo todo. Detrás de las sonrisas en las alfombras rojas, detrás de ese personajes carismáticos que interpretan en la pantalla, hay personas. Personas con sus propias vidas, sus propias emociones, sus propias necesidades. Y esas personas también merecen respeto. Merecen un espacio privado donde puedan ser ellas mismas, lejos del foco constante de la atención pública. La declaración de Demet Özdemir es una llamada de atención para todos. Nos recuerda que detrás de cada celebridad hay un ser humano. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel como consumidores de noticias y sobre el tipo de entretenimiento que exigimos. Estamos alimentando sin darnos cuenta una industria que en ocasiones sobrepasa los límites del respeto y la ética. No se trata de negar el interés público en la vida de las figuras conocidas. Es natural que sus seguidores quieran saber más sobre ellas. Pero hay una línea muy fina entre el interés y la obsesión, entre la información y la invasión. Y parece que en muchos casos, esa línea se ha cruzado. La valentía de Demet Özdemir al hablar de esto es admirable. Ha utilizado su plataforma, su voz, para poner de manifiesto un problema que afecta a muchas otras figuras públicas, pero que no siempre se ventila de forma tan abierta. Al decir por ustedes me mudé, no solo está hablando de su experiencia personal, sino que está lanzando un mensaje a toda la industria del entretenimiento y a la prensa: basta de invasión, basta de falta de respeto. Y esto nos lleva a pensar en los jóvenes talentos que están empezando. ¿Cómo gestionan esta presión desde el principio? ¿Se sienten abrumados? ¿Aprenden a vivir con ello o son víctimas de ello? Es un tema complejo sin duda. Pero lo que está claro es que la salud mental y el bienestar emocional de estas personas deben ser una prioridad. No podemos seguir normalizando la idea de que ser famoso implica renunciar a tu privacidad y vivir bajo un constante asedio. Demet Özdemir ha sido siempre una figura que inspira. Su trayectoria profesional es un ejemplo de dedicación y talento. Y ahora su coraje para defenderse y para alzar la voz contra la presión mediática añade una nueva dimensión a su figura pública. Se convierte en un símbolo de resistencia, de valentía, de la lucha por el derecho a la intimidad. La noticia de su mudanza, impulsada por la prensa, ha generado un debate muy necesario. Ha abierto una ventana a la realidad que viven muchas personas en el ojo público. Y nos invita a todos a ser más conscientes, más respetuosos y más exigentes con la información que consumimos. Porque al final, todos somos seres humanos y merecemos vivir nuestras vidas con dignidad y respeto, estemos en el ojo público o no. La profundidad de la declaración de Demet Özdemir va más allá de un simple cambio de residencia. Es un reflejo de la lucha constante que enfrentan las figuras públicas por mantener un equilibrio entre su vida profesional y su espacio personal. La presión mediática, que a menudo se presenta como una consecuencia inevitable de la fama, puede convertirse en una fuerza destructiva si no se maneja con responsabilidad y ética. La actriz turca, al compartir su experiencia, no solo busca alivio para sí misma, sino que también se erige como una defensora de los derechos fundamentales de la privacidad y el bienestar emocional de las personalidades públicas. Es importante recordar que detrás de cada titular sensacionalista, detrás de cada fotografía robada, hay una persona con sentimientos, con miedos y con la necesidad de un refugio seguro. La casa de una persona, sea famosa o no, es su santuario, un lugar donde debería poder desconectar del mundo exterior y recargar energías. Cuando ese espacio se ve invadido por la constante amenaza de la exposición, la sensación de seguridad se desmorona, y las consecuencias pueden ser devastadoras. Demet Özdemir ha sido lo suficientemente valiente como para poner voz a esta realidad, exponiendo cómo la persistente persecución mediática la llevó a sentirse insegura en su propio hogar. La frase "por ustedes me mudé" resuena con una carga emocional inmensa. No es una simple afirmación, es una acusación velada, un lamento profundo por la falta de empatía y respeto que ha experimentado. La exigencia constante de detalles sobre su vida privada, las especulaciones y los cotilleos han creado un ambiente de estrés y vulnerabilidad que la han empujado a tomar una medida drástica. La mudanza se convierte así en un acto de autodefensa, una estrategia para recuperar el control de su vida y proteger su salud mental. Este incidente nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del entretenimiento y la relación entre las estrellas y su público.
Si bien es natural sentir curiosidad por las vidas de quienes admiramos, ¿dónde trazamos la línea entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad? Estamos alimentando una cultura de voyeurismo que normaliza la falta de respeto. La industria del entretenimiento a menudo prospera con el morbo y la especulación, y los medios de comunicación. En su afán por obtener primicias, a veces cruzan límites éticos. Demet Özdemir, al exponer esta situación, nos invita a cuestionar nuestro propio papel en este ciclo. La fortaleza de Demet Özdemir no solo reside en su talento actoral, sino también en su valentía para alzar la voz. En lugar de sucumbir a la presión o ignorar la situación, ha elegido confrontarla, utilizando su plataforma para educar y concienciar. Su declaración se convierte en un poderoso mensaje para la industria del entretenimiento y para la prensa. Es hora de reconsiderar las prácticas y priorizar el respeto y la ética. El impacto de estas situaciones en la salud mental de las figuras públicas es un tema cada vez más discutido. La constante exposición, la presión de mantener una imagen pública impecable y la falta de privacidad pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas psicológicos. La mudanza de Demet Özdemir es un testimonio de cómo estas presiones pueden afectar la vida diaria de una persona, obligándola a tomar decisiones difíciles para salvaguardar su bienestar. Además, es crucial considerar a las nuevas generaciones de artistas que comienzan sus carreras bajo este escrutinio constante. ¿Cómo se adaptan a esta realidad? ¿Desarrollan mecanismos de defensa saludables o se ven abrumados por la presión? La industria debe asumir la responsabilidad de crear un entorno más seguro y de apoyo para los jóvenes talentos, promoviendo la importancia de la salud mental y el respeto por la privacidad desde el principio. La declaración de Demet Özdemir es un llamado a la acción para un cambio de mentalidad. Nos insta a ser consumidores de noticias más conscientes y críticos, a cuestionar la fuente de la información y a considerar el impacto que nuestras demandas de entretenimiento tienen en las vidas de los demás. La fama no debería ser sinónimo de renuncia a los derechos fundamentales. En resumen, la noticia de la mudanza de Demet Özdemir, motivada por la insostenible presión mediática, es un poderoso recordatorio de las consecuencias tangibles que la invasión de la privacidad puede tener. Su valentía al expresar su frustración y su deseo de vivir en paz ha abierto un debate necesario sobre los límites del escrutinio mediático y la importancia de la empatía. Nos ha recordado que detrás de cada figura pública, hay un ser humano que merece ser tratado con dignidad y respeto. Su lucha por recuperar su espacio personal es un ejemplo inspirador para todos aquellos que han sentido alguna vez que su intimidad ha sido violada. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayáis encontrado esta información interesante y reveladora. Me encantaría saber qué pensáis sobre todo esto. ¿Creéis que la prensa se excede en su afán de noticias? ¿Hasta dónde debería llegar la curiosidad del público? ¿Creéis que la frase "por ustedes me mudé" es una forma de decir "basta ya" a una situación insostenible? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestras perspectivas enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a todos a comprender mejor estas complejas dinámicas. Si os ha gustado este vídeo y queréis que sigamos trayendo contenido así de jugoso e intrigante, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante, a investigar, a traeros las historias que realmente importan. Y no olvidéis activar esa campanita para que seáis los primeros en enteraros de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.